Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La Asociación de Municipalidades el pago de más de 900 millones de dólares que adeuda el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto por concepto de las rentas, de la devolución del IVA, entre otros. El régimen respondió con la transferencia de 130 millones de dólares. Sin embargo, los GAT señalan que no es suficiente y que en algunos casos no tienen ni para pagar los sueldos de sus colaboradores. Les habían dicho que el gobierno por fin les iba a pagar y los gobiernos autónomos descentralizados, hasta contentos, se pusieron de que por fin les iban a acreditar sus rentas, pero cuando fueron a revisar las cuentas, amargo fue su desengaño. Y que ha entregado 84 millones a los GAT municipales, cuando la deuda total es de 900 millones de dólares. 984 millones para ser más exacto. El Ministerio de Finanzas informó que transfirió 130 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, que incluye prefecturas, municipios y juntas parroquiales, y corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril, en cumplimiento del compromiso realizado desde el gobierno de ir asignando recursos conforme la liquidez del Tesoro Nacional lo permite. El gobierno argumenta que si el régimen no paga a tiempo no es porque no quieren, sino porque no tienen. Ecuador tiene unos recursos menores y eso obliga a que todos entremos en zonas de recortes, en zonas de optimización, de ajustes. Cintia Viteri no estuvo en la rueda de prensa, pero desde otro espacio se pronunció y contaba que no es cierto eso de que no tienen, porque para pagar la deuda externa sí tuvieron, que lo que pasa es que al gobierno le importan más los compromisos internacionales que lo que ocurre dentro de sus fronteras. De los 215 millones, dicho por el ministro de Salud, que le han dado a esta pandemia, resultaría promedio menos de 1 millón por cantón. Y eso no es justo, señores. Ya a ella se sumó la prefecta del Guayas, Susana González, quien sostiene que la conducta morosa del gobierno solo se la puede entender de una manera. En el momento que las rentas no retornan a las ciudades, a las juntas parroquiales o a las prefecturas, es el gobierno contra el pueblo. Recuerden eso. Y entonces nada, pandemia, sueldos, agua potable, alcantarillado, atención a la ciudadanía, son obligaciones que deben ser atendidas por los gobiernos locales con lo que les dan cuando les dan algo, porque lo que les corresponde por derecho es solo una idea, un concepto, una abstracción, una deuda que patean hacia adelante quienes manejan los recursos públicos. El Estado ecuatoriano es de los que encabeza en América Latina como países que han declarado cesación de pagos o moratoria de su deuda externa para, en teoría, atender la deuda interna, pero en 190 años de historia el Estado del Ecuador aún no paga su deuda interna y vive renegociando la deuda externa. La experiencia nos indica que seguimos aprendiendo. Alberto Dajique, ex vicepresidente de la República, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Buenos días también. La Asamblea aprobó el proyecto de ley de urgencia económica, el de ordenamiento de las finanzas públicas, y allí mantienen el porcentaje del PIB para la deuda externa, les deja hasta el 2022 para que el Estado se pueda encajar, digamos, en ese límite que no se cumple. ¿Es relevante este límite del PIB, que algunos países lo tienen más alto, o debe ponerse más bien un límite en el presupuesto para que no siga pasando lo de siempre, que las asignaciones para capital e intereses de la deuda externa superan a las de salud, a las de educación o a las de seguridad? ¿Qué es más útil? Estefi, es una pregunta muy relevante. El límite de deuda respecto del Producto Interno Bruto es un límite artificial, no muy inteligente. Le voy a dar a usted un ejemplo. Alguien le debe a un narcotraficante $1.000 para dentro de 1 hora y no los tiene, está muerto. Aunque esos $1.000 sean un 1% de su ingreso anual. Lo que es fundamental en una deuda es cuál es su perfil, cuáles son sus tasas de interés, cuáles son sus plazos, cuáles son sus condiciones, y ver si esa deuda se puede ir sirviendo en el tiempo. No se puede esperar que un país pague su deuda. Pagar la deuda es descapitalizarse. Si el Ecuador paga su deuda externa, quiere decir que se descapitaliza en más de 20.000 millones de dólares que estaría mandando al exterior. Sería honesto.
Lo que hay que hacer es pedirla. ¿Cuánto cree usted que debe Japón? 230% de su PIB, pero pide dinero a tasas negativas. Es decir, le paga a la gente al Estado. No se trata de cuánto es la deuda en relación al PIB. Se trata de cómo está estructurada, de cómo está... Ahora, pero esta necesidad de pagar, de cumplir también con los acreedores internacionales para poder seguir endeudándonos, hace evidente que en la Junta de Acreedores del Estado tiene cierta primacía o tienen cierta primacía los acreedores externos sobre la deuda interna. ¿Por qué? Porque si no, no hay quien preste, o porque de esas negociaciones también han habido beneficios para quienes negocian esos créditos y siguieron endeudando al país. Hay algo que el Ecuador tiene que entender, que nos diferencia fundamentalmente de todos los países que tienen moneda propia. El dinero que usted y que los ciudadanos usan para pagar cosas que tienen en billetes, el dinero que está en los bancos, los depósitos que hay en los bancos, se originan en el exterior. No emitimos dinero. Si el Ecuador rompe con el flujo de créditos que viene del exterior, rompe con la posibilidad de traer dinero del exterior, nos quedamos sin medios de pago. Aquí no es tan fácil decir, métale un puntapié a los acreedores y deje de pagar, porque entonces no hay dinero en circulación, no viene el dinero de afuera. ¿De dónde viene el dinero? De las exportaciones. ¿Están en un boom las exportaciones? No, los precios están deprimidos. Banano, camarón, el mismo petróleo. Los ecuatorianos van a mandar grandes remesas del exterior. No, no van a venir. Están en España, en Estados Unidos sin trabajo. Entonces, ¿de dónde durante esta crisis va a venir recursos? Entonces ahí hay dos realidades. Por un lado esa, de que vamos a necesitar esos recursos de los acreedores también para hacer esos pagos a los acreedores más bien. Y luego otra realidad, y es que si el país no genera los suficientes ingresos para cubrir sus gastos, se van a necesitar recursos externos para poder atender, aunque sea parcialmente, esa deuda interna. Lo que tenemos en salud, en educación, en seguridad, en el IES, estamos hablando ahora, viendo la crisis en los gobiernos autónomos seccionales, los fondos de garantía del sistema financiero, los subsidios, pero ¿no quedaría en el aire un poco endeudarse para pagar deuda si no se establece en el presupuesto un límite para la deuda externa y garantizar pagos de la deuda interna? Estefi, lo lógico en un país que ha madurado es tener en su Ministerio de Finanzas precisamente una dependencia que evalúa todas esas cosas. Y en función de esas cosas, no del porcentaje con respecto al PIB, se decide si una deuda se debe o no se debe tomar. Hoy, por ejemplo, si alguien nos da 15 mil millones de dólares a 3 meses plazo, no los debemos tomar. Eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, el problema de los atrasos, el problema de haberle inundado al Seguro Social con bonos del Estado, el problema de habérsele llevado la liquidez al Banco Central y haberle dado bonos, de retener el IVA, todos tienen un mismo origen. Un perverso modelo de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que duplicó el tamaño del Estado del año 2007 al 2017 y que no ha sido corregido a fondo por el actual régimen. Ese Estado obeso, gigante, despilfarrador, que metió toda la plata de todo el mundo en una refinería que hoy está parada, en centrales hidroeléctricas que no funcionan, que tienen sobreprecio y que están mal diseñadas. Todo eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Ahora, ¿qué alternativas tenemos en esas circunstancias? La pandemia ha afectado a la economía global. La solución no podría ser que esos grandes bloques comerciales de Estados Unidos, China, la Unión Europea, apuntalen a los socios comerciales, aunque sean pequeños, para poder
la recuperación, digo, no se puede aspirar a soluciones como en su momento lo hizo Estados Unidos con los bonos Brady para ayudar a salir de la deuda. ¿Por qué no seguir en la mira con la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Es utópico aspirar a una suma más grande para no seguir cada trimestre intentando sobrevivir con puchitos que solo sirven para pasar el bache? No es utópico. El problema es que hay muchos intereses. Aquí quien debe jugar el rol fundamental de proveer liquidez al mundo es el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de banco central de bancos centrales. El Fondo Monetario emite los derechos especiales de giro. Para emitir derechos especiales de giro, el Fondo Monetario no necesita aumentar su capital porque es un fondo. El Banco Mundial tiene límites en cuanto puede dar porque es un banco y tiene unas normas que cumplir. El Fondo Monetario basta con una autorización de su directorio, que lamentablemente cuando esto se propuso, los Estados Unidos se opusieron. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen el interés de que su moneda siga siendo la moneda vehículo, pero sí se puede aspirar, Steffi, a que la sensatez lleve a que el Fondo Monetario, y lo dijo Cristalina, su directora, pueda apoyar más, dando liquidez, por ejemplo, emitir derechos especiales de giro y dárselos a 30 años plazo a los países. Sobre todo en condiciones como lo que ha pasado Ecuador, no solamente por la paralización, cómo se afectaron también las exportaciones. Ya vemos los últimos reportes internacionales, claro, que hablan de cifras de más de 20,000 muertos de Ecuador como uno de los países más afectados. Ahora, mientras tanto, en las condiciones actuales, lo que se está planteando a los acreedores externos más bien es aliviar quizás con un periodo de gracia o con el no pago de intereses, ojalá y parte del capital, pero aliviar la deuda, eso significaría para este gobierno, quizás una parte del próximo, pero no resulta una solución sostenible para la recuperación de la economía nacional, o es que no hay más. ¿En qué deberíamos estar esperanzados entonces hoy para no seguir en ese círculo vicioso? Steffi, la refinanciación o reperfilamiento que se plantee ya lo veremos, pero ciertamente deberá contemplar un alivio de muchos años, no solamente de 1 o 2 años. Ahora, los países pagan sus deudas. Si es un país que necesita capital, debe pagar el capital. No, debe mantener una deuda razonable. ¿Usted cree que las grandes empresas del mundo cada vez deben menos? No, aumentan sus deudas en función de sus ventas y de su crecimiento, porque necesitan capital para trabajar. El Ecuador necesita capital para trabajar. Ahora, ¿cómo se lo puede ir sustituyendo en el tiempo? Con inversión extranjera. Pero para inversión extranjera necesitamos unos grandes cambios que no es el espacio. Aquí no lo tenemos para discutir. Lo que queda claro es que en estos momentos el Ecuador tiene que ir a un gran diálogo para cambiar radicalmente esta herencia perversa, esta constitución perversa, este Estado obeso, cambiar el modelo, cosa que fue dicha desde el año 2015 y se burlaban quienes en ese momento gobernaban el país porque se creían los todopoderosos. Hoy estamos viendo la herencia que nos dejaron. ¿Cuáles deberían ser, si es que este gobierno está en capacidad de hacerlo en el tiempo que le queda y también con la decisión política además de hacerlo? Porque si no hay una solución global, y por eso yo decía, una cosa es que se pueda solucionar el bache y luego que eso sea sostenible en el tiempo para reactivar realmente la economía ecuatoriana. ¿Cómo ve usted lo que puede pasar? Ya estamos viendo la deuda del IES, ahora ya le están diciendo a los afiliados, lo siento, tocará subir los aportes a los trabajadores porque ya vemos cómo se manejó el IES. ¿Qué va a pasar con los compromisos con los GATS, incluso con la misma banca, si no se empieza a trabajar en soluciones sostenibles? Debe haber, por una sola vez, un arreglo, y esto fue planteado desde el año 2015, Steffi. Esta economía ya estaba con gravísimos problemas, y se planteó, yo fui una de las personas que lo hice, que en ese momento ya se hiciera una emisión
para todos los atrasos del Estado cubrirlos y hacer toda una reprogramación de la economía ecuatoriana. Hay que en estos momentos hacerlo, pero no permitir que a futuro vuelva a suceder este tipo de atrasos perversos que rompen la cadena de pagos. Pero lo más importante, Steffi, uno no tiene que decir el Ecuador tiene que ir a pagar su deuda. No, el Ecuador tiene que ir a ser sensato, a usar la deuda en forma sensata, a usar la deuda para crecer, para invertir, no para pagar sueldos, no para hacer proyectos corruptos, sobredimensionados, mal diseñados. Si así se usa la deuda, uno crece. Les repito, el Japón debe 230% del PIB, casi 5 veces la relación o más de 4 veces lo que el Ecuador debe frente al PIB. Y ya quisiéramos nosotros tener los problemas, entre comillas, del Japón. Ahora, no se trata del tamaño. En dolarización, para nosotros, digamos, es vital para el Ecuador atraer dólares. ¿Cómo más hacerlo en las condiciones actuales? Paralelamente a lo que ya estamos hablando, es decir, no estamos en condiciones de aspirar a los otros grandes cambios, pero sí por lo menos en la urgencia que no dejamos de tener y siempre de preservar, de atraer más dólares a la economía ecuatoriana. Para atraer dólares, la primera cosa que habría que garantizarle al Ecuador es que la FARC, Familia Revolución Ciudadana, no vuelva a gobernar. Porque si alguien cree que eso va a volver a pasar, nadie va a traer dólares a un país que va camino a Venezuela, que va camino a Cuba. Entonces, lo primero es llegar a un acuerdo político, a un diálogo que establezca prioridades, que establezca un modelo de ahorro, inversión, producción, productividad, y que la sociedad se comprometa a respetarlo durante 30 años, como lo ha hecho la misma China, cuyo sistema político aborrecemos, cuya falta de democracia detestamos, cuya violación de derechos humanos no la podemos tolerar, pero que en lo económico ha hecho lo que hay que hacer, como lo hizo Chile, como lo hizo Irlanda, como lo han hecho los países que han derrotado la pobreza. Y cuando ese modelo, esos grandes acuerdos se mantengan y haya seguridad jurídica, vendrá la inversión extranjera, que es lo que necesitamos para compensar. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajico, y en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con nosotros.